So we were looking in before the break at these five heaps or aspects out of which the sense of an individual arises. Veíamos antes del descanso estos 5 montones, o sea, estos 5 aspectos a partir de los cuales surge el sentido de un individuo. And these five in the early text were taken to be the basic building blocks of our experience of the world. Y estos 5 en los textos tradicionales se tomaron como los ladrillos que constituyen un individuo. But then the Buddha himself gave a kind of critique of this, saying that whatever we take to be a kind of irreducible element, pero el propio Buda luego dio una crítica a todo esto diciendo que cualquier cosa que tomamos como el último elemento irreducible, in fact is always reducible. En realidad siempre es reducible. The word for these elements is dharmas. La palabra, el término para estas palabras es dharma. It's the same word, but it has a different meaning from the dharma as teaching. Es la misma palabra, pero tiene un significado diferente que con enseñanzas. So dharmas means phenomena or can mean things. Dharmas entonces significa fenómenos o puede significar también cosas. Something which is here. Algo que está aquí. And it's the basic sense of thingness. Y es la sensación básica de coseidad. But in the early investigation of this, they say if you take the smallest aspect of a thing, an atom. Pero en las primeras investigaciones sobre esto, si tú tomas el aspecto más pequeño de las cosas, un átomo, phenomena, the images that we see in the world around us are arising from patternings of these basic atoms. Entonces los fenómenos que nosotros vemos en el mundo, las formaciones o las estructuras, están formados a partir de estos átomos. There's not just one atom. No solo hay un átomo. So atoms manifest through their location with other atoms. Entonces los átomos se manifiestan a través de su localización con respecto a otros átomos. So we think of one atom, it has something above it, something below it, something in front, something at the back, something on each side. Entonces si pensamos en un átomo, tiene algo arriba, algo abajo, algo delante, algo detrás y algo a cada lado. So the front and the back aren't the same, otherwise they will collapse into each other. Y entonces la parte de adelante y la de atrás no son las mismas, porque si no se colapsaría en sí mismo. So you can slice it between the front and the back, or the top and the bottom. Con lo cual tú puedes partirlo en la parte de adelante y trasera, la de arriba y la de abajo. And each of these parts will also be in relation to other parts. Y cada una de estas partes también va a estar en relación con otras partes. And this relatedness, y esta relación indicates that there will always be these faces or facets. Y indica que siempre va a haber estas caras o estas facetas. And that slicing, that cutting into further pieces can go on ad infinitum. Y este troceamiento o cortar en trozos pues puede continuar hacia el infinito. So whatever we imagine is the smallest can always be smaller and smaller and smaller until it's as if it's nothing at all. Entonces cualquier cosa que imaginemos que es lo más pequeño puede seguir siendo cada vez más y más pequeño hasta que no haya nada en absoluto. Essentially it's saying that whatever looks basic as a thing, esencialmente lo que dice es que lo que parece básico como una cosa is not a thing. No es una cosa. It is a relationship. Es una relación. It is the relatedness which gives rise to the manifestation. Es la relación que da lugar a la manifestación. And in this most subtle form, these elements are
energy. Y en su forma más sutil estos elementos son energía. The language of energy is not something you find in the Theravada or the general Mahayana tradition. El lenguaje de la energía no es algo que se encuentre en la tradición Theravada o en la tradición general Mahayana. It arises in Tantra and Mahamudra and Dzogchen. Surge en el Tantra, el Mahamudra, en el Dzogchen. Because if you look at the reduction of everything down and down and down, and we say, oh, it's all ungraspable. Porque si tú miras a la reducción de todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, te das cuenta de que todo es inaprehensible. Now what? ¿Y ahora qué? Nothing to do, eh? Nada que hacer, ¿eh? I'm made up of nothing, 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 nothing. You're made up of nothing, nothing, nothing. All nothing, nothing, nothing. Yo estoy hecho de nada, nada, nada. Tú estás hecho de nada, nada, nada. Todo, nada, nada, nada. And yet here we are. Y sin embargo aquí estamos. So it is the interaction of the patternings of the potential which gives rise to both different colors and forms, but also sensations and feeling. Entonces es la interacción de los patrones del potencial lo que da lugar a los colores, a las formas, pero también a la sensación, al sentimiento. Attraction and repulsion are energy forces. Atracción, repulsión, nuestras fuerzas energéticas. You feel desire for something or someone, or you feel resistance to going towards them, you turn away. Sientes deseo hacia alguien, hacia algo, sientes resistencia o aversión, quieres irte. This is the dynamic basis for how different patternings arise. Esta es la base dinámica sobre la que surgen diferentes patrones. There are no self-existing things. No hay cosas que existan por sí mismas. So in the Mahayana tradition, means the big tradition of Buddhism, we talk about dependent co-origination. Entonces la tradición mahayana, que la gran tradición mahayana, que es la tradición general, se habla de originación interdependiente. On the basis of this, that arises. Sobre la base de esto surge aquello. On the basis of the wind, more oranges will fall off the trees. Sobre la base del viento van a caer más naranjas del árbol. On the basis of the drop in temperature, people are wrapping themselves in this room. Sobre la base de la temperatura de esta habitación que baja, la gente se pone más capas de envoltorio. It's not that we are asserting our individual autonomy and saying, I will wear my jacket. Y no es que estemos afirmando nuestra autonomía personal y diciendo, yo voy a ponerme mi chaqueta. I put on the jacket because of the cold. Yo me pongo la chaqueta por el frío. So in this sense, we are in this ceaseless conversation. Entonces, de una manera, estamos en esta conversación incesante. On the basis of having a garden, they have to employ a gardener. Sobre la base de tener un jardín, tienen que emplear un jardinero. On the basis of people coming to stay in this retreat center, there are people working in the kitchen. Sobre la base de que viene gente a este centro, pues hay gente contratada en la cocina. So when we look around, everything we see is arising due to the interaction of other factors. Entonces, todo lo que vemos surge sobre la interacción de otros factores. There are no self-existing phenomena. No hay fenómenos que existan por sí mismos. So in this room there are wooden cabinets with books inside. En esta habitación hay estanterías de madera con libros dentro. And these books will be interesting or not interesting depending on your relation with the Catholic faith. Y estos libros serán interesantes para ti o no dependiendo de tu relación con la fe católica. You might hate the Catholic faith. Puede que odies la fe católica. And so be very interested in these books to find evidence about just how bad these people are. Y entonces estar muy interesado en estos libros para encontrar evidencia de cómo de malos son estas personas. Or you might be in love with the Catholic faith and think, oh, these holy books will deepen my faith and my devotion. O puedes estar enamorado de la fe católica y decir, oh, estos libros santos me van
profundizar en mi devoción, en mi fe. So we can have many different flavors of motivation as we move towards and away from phenomena. Y entonces podemos tener un montón de sabores y motivaciones que nos hacen acercarnos o alejarnos de los fenómenos. For many communists to prove the malicious stupidity of the Catholic faith was very important. Para muchos países comunistas el probar la malicia de la fe católica era muy importante. Because there is a dogmatic structure which has one particular reading, a materialistic reading of how society evolves, and then there is another reading which gives meaning to life according to relation with God. Porque hay diferentes lecturas sobre la vida, una visión materialista que se desarrolla sobre la sociedad, o otra visión la más espiritual que te pone en relación con Dios. So earlier today we were looking at how our identity develops in the family. Y entonces hoy vimos cómo nuestra identidad se desarrolla en la familia. And these patterns of belief which we internalize as we are growing up. Y estos patrones de creencia que hacemos internos cuando crecemos. Could be something that we align ourselves with for the rest of our lives. Puede ser algo con lo que nos alineamos durante el resto de nuestra vida. Or often as teenagers we develop resistance to. O a menudo cuando somos adolescentes desarrollamos resistencia a eso. We think I have to find my own life, my own belief. Y creemos, pues tengo que encontrar mi propia vida, mis propias creencias. All of these positionings are arising from interaction. Todos estos posicionamientos surgen de la interacción. Liking and not liking. Gustándote algo, no gustándote algo. This is the basic positioning that comes with duality. Este es el posicionamiento básico que viene con la dualidad. There's me and the environment around me. Estoy yo y está el entorno alrededor de mí. The environment is rich in possibilities. El entorno está rico en posibilidades. What will I choose? ¿Qué es lo que voy a escoger? I might choose things in order to please other people. O puede que escoja cosas para agradar a otras personas. Or to please myself. O para agradarme a mí mismo. I can't have everything. No lo puedo tener todo. So I have to have just some things. Yo tengo que tener solo algunas cosas. And the things that I choose, y las cosas que yo escojo, which feel like that choice which feels excuse me, like an expression of myself, y esa elección se siente como una expresión de mi yo, de mí mismo, will then further define who I am. Va a definir más todavía quién yo soy. So when you finish with school, maybe do further study or you go to work. Entonces cuando terminas la escuela, quizás haces más estudios o te pones a trabajar. And you find yourself either having to take a particular job or wanting a job. O entonces te encuentras a ti mismo teniendo un trabajo en particular o buscando un trabajo en particular. And that becomes part of your identity. Y eso se convierte en parte de tu identidad. Whether you're happy with it or not. Tanto si tú estás contento con él o no. It becomes a shape that you occupy. Se convierte en una forma que tú ocupas. You give whatever 8 hours a day in the weekdays towards being in that role. Y entonces durante 8 horas cada día, en los días de la semana, pues tú estás en ese papel. And that will determine what kind of choices you make. Y eso va a determinar qué tipo de elecciones haces. So the gardener has a house in the garden. Entonces el jardinero tiene una casa en el jardín. I don't know if he has another house somewhere else. Yo no sé si tiene otra casa en algún otro lugar. If he doesn't have another house, then keeping his job is quite important. Si no tiene otra casa, entonces mantener su trabajo es muy importante. It's one thing to be jobless, but to be jobless and homeless, that's getting pretty bad. Una cosa es estar parado, pero estar parado y sin techo, pues es bastante malo. So whether he likes the job or doesn't like the job, there's probably some dynamic of necessity
Entonces, tanto si le gusta el trabajo como si no le gusta el trabajo, hay una dinámica de necesidad. And whether he enjoys the dogmatic structure of this institution or not, Entonces, tanto si disfruta la estructura dogmática de esta institución o no, may well be something he does not say. puede perfectamente ser algo que él no diga. These are the accommodations that we make in order to survive. Estos son los acomodos que hacemos para poder sobrevivir. So what I'm trying to indicate here is how our self-identification and our feeling of personal identity is not something internal and inherent, but it's always part of an ongoing discourse. Lo que estoy intentando decir aquí es que nuestra identificación, nuestro sentido de quién nosotros somos, no es algo interno y definido dentro, sino que es parte de nuestro discurso, de nuestra interconexión. And of course the values that we believe in, Y por supuesto los valores que nosotros creemos, which are part of our mental potential or even furniture, que son parte de nuestro potencial mental o incluso mobiliario, they affect the decisions we make. afectan las decisiones que tomamos. So in the time of the Civil War, Entonces, en época de la guerra civil, there will be some people who were very clearly on one side or another, había gente que claramente estaba en un lado o en el otro, and there will have been other people who are kind of, well, let's see, y había otra gente que, bueno, pues vamos a ver, let's vote for the winner. vamos a votar por el ganador. That makes sense. ¿Eso tiene sentido? I want to live, I want to survive. Yo quiero vivir, quiero sobrevivir. Mouth, food, Boca, comida. values, Va- they don't taste very good Los valores no tienen un muy buen sabor. like that. Es así. Are they betraying themselves? Están engañándose a sí mismos. They might not have any strong belief, No puede que no tengan ninguna creencia fuerte. except staying alive and not being in prison is a pretty good option. Y, excepto que seguir vivo y no estar en la cárcel, pues es bastante buena opción. Why would you want to be shot? ¿Por qué quieres ser disparado? What value is that? ¿Qué valor tiene eso? I'm true to myself. Yo soy verdadero a mí mismo. If the relation is in order to be true to myself, I have to be shot. Y entonces, si la relación es que para poder ser verdadero a mí mismo, me tienen que disparar, This is like very big, sudden, high value, and then nothing. y entonces esto es como de pronto un valor muy elevado y luego nada. You died for Moriste para freedom, la libertad, an idea. una idea. You only have one idea? ¿Solo tenías una idea? Come on, we have many ideas. Venga, tenemos muchas ideas. This is so interesting in history. Y esto es muy interesante en la historia. These forces that take us over, our beliefs. Estas fuerzas que nos sobrecogen son creencias. This is worth dying for. Esto merece la pena morir por esto. You might think, no, this is worth living for. Bueno, también podrías pensar, pues merece la pena vivir por esto. How can we live in a way where we manifest our values and bring some more life and love and truth into other people's lives? ¿Cómo podemos vivir para manifestar nuestros valores y traer más amor y cuidado a las vidas de los demás? So, generally speaking, Buddhism is not a dogmatic system. Entonces, hablando de manera general, el budismo no es un sistema dogmático. The tradition says that the Buddha taught 84,000 different teachings. La tradición dice que el Buda enseñó 84.000 diferentes enseñanzas. Something for everyone. Algo para cada uno. It's not about aligning yourself into a pre-structured belief. No es que te tengas que alinear con una creencia preconfigurada. It's about having some sense of yourself, Es sobre tener un sentido de tu yo, some dignity, but not an inflated pride, algo de dignidad, pero no un orgullo inflado. so given how I am, Entonces, dado como yo soy, what makes sense for me? ¿qué es lo que tiene sentido para mí?
So you are collaborating Entonces tú estás colaborando. because of how I tend to manifest or my particular range of patterns. Porque como yo tiendo a manifestarme o mi repertorio de patrones, This approach to meditation and practice and analysis makes sense. y en este enfoque la meditación y el análisis pues tiene sentido. It's the same in, for example, in psychotherapy. Es lo mismo en psicoterapia. Now there are many, many hundreds of models of psychotherapy. Ahora hay muchos cientos de modelos modernos de psicoterapia. Some models are very popular Algunos modelos son muy populares and they're written about in the magazines and so on. y se escribe sobre ellos en las revistas y demás. And so if you train, for example, in cognitive behavioral therapy, people already know generally what it is. Y entonces si tú hablas de terapia cognitivo-conductual, pues la gente ya sabe de lo que hablas. So your work is already advertised by other people. Y entonces tu trabajo ya está siendo anunciado por otras personas. But if you choose something which is more close to your own personality, Pero si tú escoges algo que está más cerca de tu propia personalidad, nobody might have heard of that particular model. puede que nadie haya oído hablar de ese modelo en particular. And so it takes a longer time to establish a practice. Y entonces lleva más tiempo establecer una práctica. So do I need the money? Entonces, ¿necesito el dinero? Or should I be true to myself? ¿O debo ser verdadero conmigo mismo? People are faced with these challenges all the time. Entonces la gente se enfrenta a estos retos todo el tiempo. Don't sell your soul for a bowl of soup. No vendas tu alma por un cuenco de sopa. You can have a job which is not fulfilling at all. Tú puedes tener un trabajo que no te llene en absoluto. But if you already have 3 children and you need to buy them clothes and so on, Pero si tienes 3 chiquillos y les tienes que comprar ropa y demás, this is our life. It is complex, es nuestra vida, es compleja, multifactorial. multifactorial. And so we can't just say, oh, this is the best thing, therefore I will do that. Y no puedes decir, pues esto es lo mejor y por tanto voy a hacerlo. There will be other forces moving in us. Va a haber otras fuerzas que se muevan dentro de nosotros. So how to be flexible Entonces, ¿cómo ser flexible without betraying oneself? sin engañarte a ti mismo? In Buddhism, in the books, this is called skillful means, En el budismo, en los libros, estos se llaman medios hábiles, which is another way of saying compassion or kindness. que es otra manera de decir compasión o amabilidad. You have many responsibilities. Tienes muchas responsabilidades. You want to be kind to other people, Quieres ser amable con los demás, but you also have to be kind to yourself. pero también quieres ser amable contigo mismo. How will you do it? ¿Y cómo lo vas a hacer? You have to find your own way. Tienes que encontrar tu propia vida. Dharma teachings and so on can help, Las enseñanzas del Dharma pueden ayudar, but in the end, each of us is living in our own skin, in our own particular situation. pero al final cada uno vive dentro de su propia piel, dentro de su propia situación. And that's why it's useful to do a kind of spring cleaning. Y por eso es por lo que es bueno hacer de vez en cuando una limpieza a fondo de la casa, To see whether we are carrying inside us beliefs, assumptions, attitudes which don't actually fit our life as it is now. para ver si uno tiene creencias, suposiciones y demás que no encajen en nuestra vida real. So dependent co-origination means on the basis of being in my life like this today, Entonces la de originación interdependiente lo que significa es sobre la base de estar en mi vida así, de esta manera hoy, what doors open to me and what remain closed. qué puertas se abren para mí y cuáles permanecen cerradas. And if not many doors open, Y si no se abren muchas puertas, maybe I need to review
my structure. Quizá necesito revisar mi estructura. But if I believe that it's me, Pero si yo creo que soy yo, then it's a problem. entonces eso es un problema. For example, after the Second World War, Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, in Scotland, near where I lived, en Escocia, cerca de donde yo vivía, on the River Clyde, we had many shipbuilding companies. en el río Clyde teníamos muchas fábricas, many companies, For building ships. muchas fábricas que construían barcos. But then in the late 1950s, Korea started big time production of ships. Pero luego, al final de los años 50, Corea empezó a gran escala a producir barcos, Much cheaper than those made in Scotland. y mucho más baratos que los que se hacían en Escocia. And so within 10 years, most of the shipyards were closed. Entonces, en el plazo de 10 años, la mayoría de esas fábricas se cerraron. And the people who had been boiler makers and welders and so on, Entonces, la gente que había estado trabajando allí, que eran fabricantes de las máquinas y demás, they lost their job. perdieron su trabajo. And many of them became alcoholic, Muchos de ellos se volvieron alcohólicos, self-destructive, autodestructivos. very high rate of domestic abuse, Y violence. había unas tasas muy altas de violencia doméstica, de violencia, Hopelessness, de falta de esperanza, because I cannot be who I am. porque yo no puedo ser quien yo soy. This is tragic. Y esto es trágico. And with climate change, we'll see this in many, many places. Y con el cambio climático esto lo vamos a ver en muchos, muchos sitios. That the identity which has developed due to causes and conditions Que la identidad que se ha desarrollado debido a causas y condiciones will be dissolved as these causes and conditions alter. va a disolverse cuando estas causas y condiciones se alteren. And as that synergy or harmony between my sense of self and the structure or functioning of the environment alters, Y entonces cuando esa sinergia o esa relación entre mi sentido del yo y el entorno que está en este momento se altera, I become redundant. yo me vuelvo redundante. So we see the real problem there is if I am over-identified with a particular sense of my occupation, my skills, who I am, Entonces ahí lo vemos, que si yo estoy sobreidentificado con mi sentido de quién yo soy, de mis habilidades, de mí, I'm not able to relax back into my potential and reinvent myself. no soy capaz de relajarme de vuelta a mi potencial y reinventarme. And that's tragic. Y eso es trágico. So in many cultures, especially perhaps for men doing heavy mechanical work, that identification as being the man who could do that has been collapsed by the electronic revolution. Entonces, en muchos países, especialmente para los hombres, el ser capaces de hacer una actividad mecánica fuerte, pues al acabarse eso, pues les ha hecho perder su sentido de la identidad, de que son quienes pueden hacer cosas. So, if farmers Entonces los granjeros need to grow things that the market wants, necesitan hacer crecer cosas que quiera el mercado. and fashion in food changes. Y las modas en la comida cambian. So if the farmer says, I'm never going to grow tomatoes, I don't like tomatoes, Entonces, si el granjero dice yo nunca voy a cultivar tomates, no me gustan los tomates, we might think this farmer is either very rich or very stupid, podemos decir que este granjero es o muy rico o muy estúpido. because you have to grow what the market wants to buy. Porque tú tienes que cultivar aquello que el mercado quiere comprar. It's not about the plant, No tiene que ver con la planta, it's about the ground. tiene que ver con el terreno. The ground gives rise to the plant. El terreno da lugar a la planta. Look at the ground. Mira el terreno. So
So this is the same for us, Entonces es lo mismo para nosotros, what we began with. con lo que empezamos. The ground is the mind itself. El terreno, la base es la mente en sí. Many different plants arise from this. Muchas plantas surgen de ahí. The plant is the display of the energetic potential of the ground. La planta es el despliegue del potencial energético del terreno, de la base. Due to the interaction of causes and circumstances, certain plants have developed as us. Debido a determinadas causas y circunstancias, pues la base ha dado lugar a la planta que somos nosotros. We have ripened certain skills, certain abilities, Hemos madurado determinadas habilidades, determinadas capacidades, which may be valid for a while. que puede que sean válidas durante un tiempo. For example, in traditional families, the man goes out to work, the woman stays to look after the children. Por ejemplo, en las familias tradicionales, el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa cuidando a los niños. And then the children leave home, Y entonces los niños se van de casa and mom is redundant. y la madre se vuelve redundante. And this is a source of depression for many women. Y esta es una fuente de depresión para muchas mujeres. They have lost the purpose of their life. Han perdido el propósito de su vida. They want to care for the children. Quieren cuidar a los niños. The children say, Mom, stop fussing. You know, I'm my own person now. Y los niños dicen, mamá, deja de manejar, yo ya soy mi propia persona. I remember when you were so grateful if I cooked this for you and now you don't want to eat it. Yo recuerdo cuando a ti te gustaba tanto cuando yo cocinaba esto y ahora ya no quieres comértelo. But Mom, I'm a vegan and I only eat raw food. Pero mamá, ahora soy vegano y solo como comida cruda. This happens, eh? Esto sucede, ¿eh? So everything is independent origination. Entonces todo está en originación dependiente. Está en originación dependiente. And when we overinvest our sense of purpose and value into a pattern, Entonces cuando sobreinvestimos nuestra implicación en un solo en un patrón, we imprison ourselves nos encarcelamos. because we say, but I know who I am. Porque decimos, no, pero yo sé quién yo soy. This is me. Ese soy yo. I'm the one that does this. Yo soy quien hace esto. I don't do that. Yo no- Other people do that, but I do this. Yo no hago aquello, eso lo hace otra gente. Yo hago esto. But nobody wants this. Pero ya nadie quiere esto. And this is also has to do with the aging process. Y esto también tiene que ver con el proceso de envejecimiento. As we get older, we become more fragile. Cuando nos hacemos mayores, nos volvemos más frágiles. That can bring an anxiety, Y eso puede proporcionarnos ansiedad. and we might end up being dependent on other people. Y puede que terminemos siendo dependientes de otras personas. We want to be independent, Queremos ser independientes, but we're not able to. pero no somos capaces. So who am I? Entonces, ¿quién soy yo? When my mother was still living in her own house, Cuando mi madre todavía vivía en su propia casa, she got cheated twice a ella la engañaron 2 veces, la timaron 2 veces. by people who said they were going to repair the roof, Por gente que le dijo que iba a reparar el tejado and they didn't do anything, and they took quite a bit of money. y no hicieron nada y se llevaron bastante dinero. So my older brother said, Mom, not safe for you to have a checkbook. Y entonces mi hermano mayor le dijo, mamá, no es seguro para ti que tú tengas que tengas cheques. And she was always very generous. She would give to beggars and many people. So after a while, my bigger brother, he said, hey, Mom, maybe you shouldn't carry so much money in your purse. Only 20 pounds. Y entonces ella siempre fue muy generosa, siempre le daba a los mendigos y a la gente en la calle. Y entonces, llegado un momento, mi hermano mayor le dijo, pues mamá, quizás no sea seguro que tú lleves tanto dinero en efectivo por la calle, es máximo 20 libras. And I remember her opening her purse and saying, look, James,
how come I only have £20? How can I buy food for the house? Y entonces yo recuerdo que ella me decía, James, yo abro mi bolso y yo veo que solo tengo 20 libras, ¿cómo voy a comprar comida para la casa? I said, oh, but Mom, you don't have to do that anymore. Y entonces yo decía, mamá, ya no tienes que hacer eso. But I'm your mom. Pero yo soy tu madre. It's so sad. Es tan So triste, sad. es tan triste. You know? What do you do? And who am I? If I'm porque- not your mom, who am I? Y entonces si no soy tu madre, ¿quién soy? Which is one of the reasons why in the Buddhist text, again and again, we reflect on impermanence. Por eso es una de las razones por la que los textos budistas se reflexiona sobre transitoriedad una y otra vez. In the Bible it says, don't build your house on sand. En la Biblia lo que se dice es no construyas tu casa sobre arena. And this is very good advice. Y este es un consejo muy bueno. The ground, the relative ground of our life is like sand. It's like it falling through one of these old timers where the sand is going down. La base, el terreno sobre el que construimos nuestra vida es arena, es como la arena que se cae a través de uno de estos relojes de arena. So this is all an encouragement to stay fresh and present in the moment. Y entonces esto lo que nos anima es a quedarnos siempre frescos y abiertos en el momento. Not to fall asleep in dreams of how it was, No quedarnos durmiendo en una ensoñación de cómo era, but to maintain our flexibility and vitality so that we can allow new formations to manifest as who we are. sino permitir nuestra vitalidad y nuestra flexibilidad para mostrar diferentes formaciones de quien nosotros podemos ser. So let's just do some open sitting again. Entonces vamos a hacer otra práctica sentados abierta de nuevo, Without editing anything that occurs, just offer space to whatever is arising. sin corregir nada de lo que sucede, simplemente ofrece espacio a lo que hay. Okay. So yesterday we touched on the symbol or image of the mirror. Ayer vimos la imagen, el símbolo del espejo. The openness of the mirror is hospitable to many kinds of reflections. La apertura del espejo tiene hospitalidad a muchos tipos de reflejos. The mirror doesn't need the reflection, El espejo no necesita el reflejo, it's showing them out. simplemente los muestra. So in the same way, our mind is not a thing. Del mismo modo, nuestra mente no es una cosa, It has no fixed content. no tiene contenido fijo. When we sit in this open way, many different experiences are arising. Cuando nos sentamos de esta manera abierta, surgen muchas diferentes experiencias. Sometimes we're a bit fresh, sometimes you might get a bit drowsy or angry, or all kind of different things arise. A veces estamos frescos, otras veces estamos un poco más nublados, o surge enfado, todo tipo de cosas surgen. None of these is definitive of who we are, Ninguna de ellas es definitiva de quién somos, because in a sense we're not a who, porque en un sentido nosotros no somos un quién, we're not a what, no somos un qué, we're more like a how. somos más un cómo. We have many different patterns which emerge. Somos muchos patrones diferentes que emergen. In our habitual dualistic conceptualization, we take hold of the patterns of arising En nuestra conceptualización dualista ordinaria, nosotros nos apropiamos de los patrones que surgen and distill a kind of essential substances belonging to different people, y destilamos una sustancia esencial como que pertenece a diferentes personas you say, oh, Mary, she is like this. y decimos, María, ella es así, Like this, de este modo así, but not this. pero no así. How can we say what Mary is? ¿Cómo podemos decir cómo es Mary? Because Mary is changing moment by moment. Porque Mary está cambiando momento a momento. Oh, she's always willing to help. Siempre está deseando ayudar. Really? ¿De verdad?
Maybe sometimes the smile is genuine, maybe sometimes it's a little artificial. Quizás su sonrisa a veces sea genuina, pero a veces sea artificial. Mary is helping, but she doesn't really want to help. Mary ayuda, pero igual no quiere verdaderamente ayudar. No, I know her. She always loves to help. Sí, yo la conozco. Ella siempre le encanta ayudar. Probably not. Probablemente no. So if we stay with the phenomena, with the actual arising of how we are, Entonces, si nos quedamos con los fenómenos, con el surgimiento real de cómo somos, we find that we are ungraspable, encontramos que somos inapropiables, and inaprehensibles, other people also are ungraspable. y los demás también son inaprehensibles. So when we go towards other people, Entonces, cuando vamos hacia otras personas, it's a kindness to them and to us es amabilidad hacia ellos y hacia nosotros, to stay fresh and open and receptive, el permanecer fresco, abierto, receptivo, rather than assumptive. más que lleno de suposiciones. What we know of someone has been built up Lo que sabemos de alguien ha sido construido through our experience, a través de nuestra experiencia, formalized as certain notions of how they are. formalizada a través de determinadas nociones de cómo son. That is to say, we have some sense of maybe their basic portfolio of moves. Quizá pues tengamos una sensación de su portafolio de movimientos, But new moves arise. pero surgen nuevos movimientos, We don't know. no sabemos, We couldn't know. no podríamos saberlo. We receive what is revealed. Recibimos lo que se revela. If we want to respond to what is revealed, Si queremos responder a lo que se revela, we have to be present with what is revealed. tenemos que estar presente con lo que se revela. We have to be in contact in the moment of the revelation. Tenemos que estar en contacto con el momento de la revelación. That is obscured by our assumptions about how they are. Eso está oscurecido por nuestras suposiciones de cómo son. It's quite nice to be fresh. Y es bastante agradable permanecer fresco. We don't know. No sabemos. Now, if you have a habit that the experience of not knowing brings with it an anxiety, Pero si tú tienes el hábito de que la experiencia de no saber te proporciona ansiedad, or a sense that you might be criticized, o la sensación de que pueden criticar, why do you not know? ¿por qué no sabes? I don't know. No sé. How could I know? ¿Cómo podría yo saber? No. I don't know. No sé. You letting me down. Me estás defraudando. I thought you knew me. Yo pensé que me conocías. No, actually, not knowing you is kinder to you than knowing you. Bueno, en realidad, no conocerte a ti es más amable hacia ti que conocerte. But I want you to confirm who I think I am. Yo quiero que confirmes quién yo creo que soy. That's a social contract. Eso es un contrato, un contrato social. I'll keep you safely in your box if you keep me safely in my box. Yo te voy a mantener a salvo en tu caja si tú me mantienes a salvo en mi caja. And when we feel anxious, that can be quite nice to be reassured somehow. Y cuando tenemos ansiedad, pues es reconfortante ser reconocido de alguna manera. But when we just sit in this open way and we have this whole stream of experiences arising, Pero cuando nos sentamos de esta manera abierta y tenemos toda esta corriente de experiencias que surgen, the one thing I might be able to know is that my mind is open la cosa que yo sí puedo saber es que mi mente está abierta and ceaselessly filling and emptying with unpredictable content. y llenándose incesantemente y vaciándose incesantemente de contenido impredecible, So in that sense, I can't know what I am que en ese sentido yo no puedo saber qué soy, because there's no fixed what porque no hay un qué fijo or fixed who. o ningún quién fijo. But if I am present
and in contact with myself in the moment of the emergence, Pero si yo estoy presente y en contacto conmigo mismo en el momento del surgimiento, I can see how I manifest yo puedo ver cómo me manifiesto at this moment en este momento, with these circumstances, con estas circunstancias. which means if we want to connect with other people, we have to be there. Pues lo que significa es que si queremos estar en contacto con los demás, tenemos que estar allí. We have to be received, Tenemos que ser recibidos and they have to receive us. y tienen que recibirnos. But when we are preoccupied, Pero cuando estamos preocupados, then that full open contact becomes very rare. in y the entonces world. ese contacto pleno y abierto se convierte en algo muy escaso. When in the devotional aspect of Buddha, they say, if you pray to the Buddha will immediately hear. En el aspecto devocional del Buda, lo que se dice es que si tú le oras al Buda, el Buda inmediatamente te va a oír, Because the Buddha is always available. porque el Buda siempre está disponible. If you put something in front of the mirror, it will show the reflection. Si tú pones algo delante del espejo, va a mostrar el reflejo. The mirror is able to show that instant reflection El espejo es capaz de mostrar ese reflejo instantáneo because it's not preoccupied. porque no está preocupado, It doesn't have a fixed content. no tiene ningún contenido fijo, It has a fundamental availability. tiene una disponibilidad fundamental. In the same way, our mind, the basic lucidity of our mind, the clarity of our mind, Del mismo sentido, de la misma manera, nuestra mente, la claridad básica de nuestra mente, la lucidez básica de nuestra mente, has no fixed content. no tiene ningún contenido fijo. It just shows. Simplemente muestra, Just shows. simplemente muestra. And it can show what is required Y muestra lo que se requiere. if we receive. Si nosotros lo recibimos, We receive and respond. nosotros recibimos y respondemos. And respond. Recibimos y respondemos. The more we open and receive, Cuanto más nos abrimos y recibimos, and the less prefigured or pre-shaped we are, y menos prefigurados o preformados somos, the more we can respond to what we have received. más podemos responder a lo que hemos recibido. This is the basis of martial arts. Esta es la base de las artes marciales. That if your mind is full of all the moves you have memorized, Es que si tu mente está llena de todos los movimientos que tú has memorizado, the danger is that you will act from this repertoire of moves el peligro está que tú vas a responder desde este repertorio de movimientos, jumping slightly ahead of the moment, saltando ligeramente por delante del momento, imagining what the other is likely to do. imaginándote lo que el otro probablemente va a hacer, But the instruction is always relax and stay open. pero la instrucción siempre es relájate y permanece abierto. Open means able to receive. Abierto significa ser capaz de recibir. So the person in front of you is starting to mobilize. Entonces la persona delante de ti está empezando a movilizarse. There's a slight movement in the hips as they shift from one leg onto the other. Hay un ligero movimiento en las caderas cuando giran el peso de una pierna al otro. You're present as presence. Tu presencia como presencia, This is occurring in the arena of your presence. esto ocurre en el escenario de tu presencia, And so your response arises towards what is manifesting towards you. y entonces tu respuesta surge hacia lo que se manifiesta hacia ti. You can watch these videos of the great Aikido masters and it's completely like that. Podéis verlo esto en los vídeos de los grandes maestros de Aikido, es así. They're very relaxed. Están muy relajados. The floor is covered with bodies. El suelo está lleno de cuerpos. Okay, next. ¿Vale? Siguiente. How is this possible? ¿Y esto cómo es posible? Because just as that training says, don't use your own energy. Porque ese entrenamiento lo que dice es no utilices tu propia energía. Use the energy of the situation. Utiliza la energía de la situación. Receive and respond. Recibe y responde. If you mobilize too early,
you're responding to what you have imagined. Si tú te movilizas demasiado pronto, tú te respondes a lo que has imaginado. So, in relation to kindness, the Buddhas are responding to what they receive. Y entonces, en relación con la amabilidad, los budas responden a lo que reciben. And your own mind will respond to what it receives from you. Y tu propia mente va a responder a lo que recibe de ti. What do we need? ¿Qué es lo que necesitamos? We want to be happy. Queremos ser felices. How shall we be happy? ¿Y cómo vamos a ser felices? Constructing illusory mansions in the sky, ¿Construyendo mansiones ilusorias en el cielo? or being present. ¿O estando presentes? If I know what makes me happy Si yo sé lo que me hace feliz and I can't get it, y no puedo obtenerlo, I will be unhappy. voy a ser infeliz. So, like that song from the 1960s, if you can't be with the one you love, love the one you're with. Como esa canción de los años 60, si no puedes estar con quien tú amas, ama a la persona con la que estás. Today it's a bit wet and cold. Hoy es un poco húmedo y frío. That's a particular kind of sensation. Esto es una sensación particular. Maybe the summer will come quite soon. Probablemente el verano llegará pronto Then you will feel very hot. y entonces vaya a tener mucho calor. Then you will remember that wonderful day in April when you felt so cool. Y entonces vais a recordar este día maravilloso en abril cuando teníais tanto frío. So it's really experiencing what is here. Y entonces es experimentar lo que está aquí. That's in the text again, when they use this example of the mirror, it's exactly that. Y en el texto, cuando utilizan el ejemplo del espejo, es exactamente así. Working with circumstances means to collaborate with them, not to dominate and not to be dominated by. Trabajar con las circunstancias significa no dominarlas, pero tampoco ser dominadas por ellas. And the more you see everything which arises in your mind is vanishing, Y cuanto más veas que todo lo que surge en tu mente se desvanece, the less you have to defend against it. menos tienes que defenderte contra ello. Whatever it is that arises, maybe in the past you've been cruel to people, you've hurt them, Entonces todo lo que surja, igual en el pasado tú has sido cruel con personas, has intentado dañarlas, a memory arises, surge un recuerdo, you feel guilty and bad, te sientes culpable, malo, you just be guilty and bad. pues simplemente siéntete culpable y malo. Allow that feeling to be there. Permite que ese sentimiento esté ahí. This is what is arising. Esto es lo que surge. It is non-definitive, No es definitivo, but it's part of your portfolio. pero es parte de tu portafolio. It's like this. Es así. Without doing any purification, Sin hacer ninguna purificación, if you stay with this feeling of guilt and shame, si tú permaneces con esta sensación de culpa y de vergüenza, with the full feeling con el sentimiento pleno and with the impermanence, y con la transitoriedad, then when you are with other people entonces cuando estés con otras personas and they are full of guilt and shame, y ellos están llenos de culpa, de vergüenza, you will be there tú vas a estar ahí, without judging them as bad people, sin juzgarlos como personas malas, without turning away from it. sin irte de ellas. Oh, life can be like this. Pues la vida puede ser así. You fucked up. Yeah, La jodiste, we know what that's like. sabemos cómo es eso. It's something, Es algo, but it's not the end of the world, pero no es el fin del mundo. and it doesn't define who you are. Y no define quién eres. It's a particular shaping Es una configuración particular which then dissolves. que luego se disuelve. If you hang on to it and say, but how could I have done it? I don't want to be alive being this kind of person. Pero si tú te aferras a ella y dices, ¿yo cómo puedo haber hecho eso? Yo no quiero estar vivo siendo este tipo de persona. That doesn't help. Eso no ayuda. On the other hand, if you say,
these things happen, never mind. A ver, y por otro lado, si dices, estas cosas pasan, no importa. That's also too light. Eso también es demasiado ligero. We always want the middle way. Siempre queremos el camino medio. This happens. Esto sucede. Oh. When you allow the impact of it, that in itself changes your behavior. Cuando tú permites que eso te impacte, eso en sí cambia tu comportamiento. I remember my teacher Sia Lama saying in Tibet that when somebody was arrested and they're going to go to prison, Yo recuerdo a mi maestro C.R. Lama en el Tíbet que decía, cuando alguien lo arrestan y lo van a llevar a la cárcel, the prison would be in the dungeon of the local castle. la cárcel, la prisión estaría en las mazmorras del castillo local. And they would be marched through the streets with chains on their feet. Y le hacían marchar por las calles con cadenas en los pies. And when the person had been arrested for the first time, they would be walking, Y- frightened, looking at the ground. Y cuando la persona la arrestaban por primera vez, pues iba muy asustado, mirando al suelo. But after they've been to prison a few times, they're looking around. Pero cuando ya le habían detenido varias veces, pues ya iba mirando así alrededor y diciendo, que te jodan, que te jodan. And that's the thing, if the shame is not transformational, Y entonces esa es la cosa, si la vergüenza no te transforma, then gradually you get the other side of it, which is contempt. gradualmente pues tú llegas al otro extremo, ¿no? Que es... So we don't want to be conditioned by what we've done, Y entonces no queremos estar condicionados por lo que hemos hecho, imprisoned by it, aprisionados por ello, but we need to work with that particular kind of pattern. pero queremos trabajar con ese tipo de patrón en particular. Because if we go back to these 4 immeasurables we looked at the beginning, Porque si volvemos a estos 4 inconmensurables que vimos al principio, may all sentient beings be happy. que todos los seres sean felices, How will I contribute to all beings being happy if I myself am unavailable? pues ¿cómo voy a contribuir a que todos los seres sean felices si yo mismo no estoy disponible? If I'm full of guilty secrets, Si estoy lleno de secretos culpables, then I don't really want to get close to you. y entonces de verdad no quiero acercarme a ti. Because if you knew what I was really like, you wouldn't like me. Porque si tú supieses cómo yo soy de verdad, yo no te gustaría. So now my interaction is cosmetic. Entonces ahora mi interacción es cosmética. I put on my makeup. Yo coloco mi maquillaje. I develop my presentational self. Yo desarrollo un yo de presentación. Because I don't accept my authentic patterning or being. Porque yo no acepto mis patrones auténticos, mi yo auténtico. I'm hiding this bit of me I can't accept. Yo estoy ocultando esta parte de mí que no puedo aceptar. And I'm sure you can't accept it either. Y yo estoy seguro que tú tampoco podrías aceptarla. And I can't accept it in you if you have similar issues. Y yo no podría aceptarla en ti si tú tuvieses problemas similares. So we get into this choreography of pretense. Y entonces llegamos a esta coreografía de fingimiento. So in the tantric system, there's a lot of purification. Entonces en el sistema tántrico hay un montón de purificación. We imagine the unchanging Vajra essence Imaginamos una esencia Vajra in the form of a deity, en la forma de una deidad, from whose body, with recitation of the mantra, de cuyo cuerpo, con la recitación del mantra, purifying liquid comes into our body. un líquido purificador entra en nuestro cuerpo. This purifying liquid is called Dutsi. Este líquido purificador se llama Dutsi. Dut means demon, and Dutsi. Tsi means juice. Dut significa demonio y Si significa zumo, jugo. This is the juice that you squeeze out of the demon. Y este es el jugo que se saca,
apretando el demonio. What is this juice? Y este jugo que es It's la vacuidad. emptiness. Vacuidad It's illusion. es ilusión. When you see it's illusion Cuando tú ves que es ilusión, on the middle way, en el camino medio, it's not it's not that it's nothing at all, no es que no sea nada en absoluto, but it's not that I'm damned forever. pero no es que yo sea maldito para siempre. I see the emptiness of my good deeds and my bad deeds. Yo veo la vacuidad de mis buenas acciones, de mis malas acciones. By seeing that emptiness, that it was like a mirage in the summer road, Que al ver la vacuidad de que fueron como un espejismo en una carretera de verano, I can accept that pattern has manifested through me as me in particular situations. yo puedo aceptar que ese patrón se ha manifestado a través de mí como yo en determinada situación, So in this way we can be more honest with ourselves, y de esta manera podemos ser más honestos con nosotros mismos, because what we're doing here is separating the conflation of doing and being. porque aquí lo que estamos haciendo es separando la confluencia de hacer y ser. If someone steals something Si alguien roba algo and they're caught, y lo atrapan, even if they're not caught, incluso aunque no lo atrapen, they become a thief. se convierten en un ladrón. That's a normal way of thinking. Eso es una manera de pensar habitual. Someone kills someone, Si alguien mata a alguien, they are a murderer. es un asesino. Every time their name comes in the newspaper, they're announced as a murderer. Cada vez que su nombre se llega a los periódicos, se le anuncia como un asesino. The action of killing maybe only took 5 minutes, La acción de matar, pues quizá le llevó 5 minutos, but this essentializing definition endures until they die pero esta definición esencializada dura hasta que mueran, and even beyond. incluso más allá. Oh yes, one of the great murderers in history, Oh sí, uno de los grandes asesinos de la historia. Caligula. Oh, terrible person. Calígula, vaya, persona horrible. What do we know? Terrible person. ¿Y qué sabemos, persona terrible? We know, oh yes, he did that. Sí, lo sabemos, sí, hizo aquello. Oh, very bad. Sí, malísimo. I myself, I wouldn't do that. Yo mismo, yo no haría eso. So we can see, oh, an action arises and passes, Entonces podemos verlo. Una acción surge, pasa, and it needs to have the status of the action. y necesita tener un estatus de la acción. Actions have consequences, Las acciones tienen consecuencias, but a false or a bad consequence is to create a permanently toxic person. pero el error de la consecuencia es de crear una persona tóxica permanente. Generally, all religions are concerned with this. Hablando de manera general, todas las religiones se ocupan de esto. The possibility of releasing oneself from the defining consequences of an action. A la posibilidad de liberarse a uno de las consecuencias definitorias de una acción. This is why when we do the practice, we allow whatever is coming to come. Por eso es por lo que cuando hacemos la práctica permitimos que cualquier cosa que venga llegue, Not entering into reactivity with some arising, sin entrar en reactividad con lo que surge, not judging it or ourselves. sin juzgarlo ni a nosotros mismos. It is like this. Es así, It is this. es esto, And then it's gone. y luego se ha ido. Why would I kill someone? ¿Por qué mataría yo a alguien? Because I hate them. Porque lo odio. I don't like you. No me gustas, I don't like you. no me gustas. You are. Tú eres. That's why we kill. You are. Por eso matamos, por tú eres. Are they? Son Only for me in that moment. solo para mí en ese momento. Let's interview their mother. Vamos a entrevistar a su madre. Why did you kill my child? ¿Por qué mataste a mi hijo? Lovely boy. Niño encantador.
we kill on the basis of our collapse into a concept about the other which becomes definitional. Matamos sobre la base de un concepto sobre el otro que se convierte en una definición. There are so many other aspects of that person. Hay tantos otros aspectos de esta persona, But in the moment of our hatred, the blinker comes down and very few features of their existence are magnified. pero en el momento de nuestro odio se ponen las orejeras y entonces muy pocas características de su existencia están disponibles. So, this practice of relaxing and releasing ourselves from intoxication with particular conceptualizations, Y entonces esta práctica de relajarnos y de soltar, de liberar, liberarnos de nuestras conceptualizaciones tóxicas, is a subtle basis for an ethical life. es la base sutil de una vida ética. Crimes arise from an over-aroused commitment to a narrow course of action. Los crímenes, los delitos surgen sobre la sobreimplicación en una narrativa concreta de una acción. Stay open to the complexity of the field. Permanece abierto a la complejidad del campo. The blind arousal cannot manifest. El surgimiento ciego no puede manifestarse. So, now we have lunch and a break, and then we'll continue with some more practice in the afternoon. Bueno, pues ahora vamos a tener el almuerzo, el descanso y luego vamos a continuar con más práctica por la tarde. Bien.